¿Alguien tiene alguna duda con respecto a la solución de vicios? ¿Tiene alguna pregunta con respecto a, a los conceptos que se están trabajando, que si hay algo que no está claro? A lo Diego, no sé si tú de pronto tengas alguna duda o algo con respecto a los ejercicios que miraste de la solución que se dio de los anteriores. ¿No? Hola, Diego. Subámosle un poquito al dispositivo. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan mejor? Hola, sí te escucho. ¿Me escuchas mejor? Exacto. Bueno, entonces voy a nuevamente iniciar. Diego, ¿sí me escuchas? Hello. Sí. Buenos días, Yolanda. Sí, profe. Bueno, entonces, como les venía diciendo, ya hicimos dos ejercicios iniciales que fue como en conjunto, ¿no? ¿Verdad? Donde son dos ejercicios que tienen que ver. El uno con realizar una base de datos de alquiler de unas deportivas. Y el otro era de tener que realizar sobre uno que era de votaciones, ¿verdad? De crear un registro de una base de datos para las votaciones. Yo envié una solución de unos videos que pues ustedes los miraron, entonces me gustaría, no sé si de pronto con respecto a a las lecturas que han hecho y con respecto a esa solución que yo les envié tengan algunas dudas ustedes con respecto a los conceptos o lo que se está manejando ahí. Entonces no sé, Gloria, Hola. Sí, yo... ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Por fin me conecté. Yo quisiera como que hubiera un poquito más en la diferencia de la relación. Un poquito de uno a todos. Como que a Bueno, veces dudo perfecto. con esa parte. Bueno, mira. Bueno, yo no sé si escogí el ejercicio número uno de los que estaban ahí. Este ejercicio es uno de los más sencillos y aquí se puede ver, digamos, las relaciones. Entonces, voy a explicar lo que dice Gloria, ¿no? Primero que todo, partamos de una entidad, ¿no? Una entidad, digamos, es un objeto, ¿ya? Que me va a representar un cúmulo de información que yo voy a llenar, ¿ya? Es prácticamente eso, es una entidad. Puede ser una persona, un objeto, ¿ya? Incluso, pues, a veces algunas entidades son un poco, nosotros lo llamamos subjetivas, ¿no? Porque no representan en sí el objeto o la persona, sino que representan otro cúmulo de información que cuenta las bases de datos. Entonces, como vemos aquí, por ejemplo, esta de proveedor, esta tiene un cúmulo de información. Ese cúmulo de información se clasifica, ¿por qué? Por unos atributos, ¿ya? Unos atributos o campos. A la podemos llamar tabla, mira. Entonces esta es una tabla y a los atributos o campos, entonces son los que me van a identificar a esta tabla. Entonces, por ejemplo, un proveedor que lo identifica, miren, este proveedor lo identifica un código, ya, eso sí que soy, digamos, claro en decirles que todas las tablas o todas las entidades deben de llevar un código que identifique, y aparte de los demás códigos tiene que llevar un código que identifique
cada registro que se va a realizar dentro de esa tabla. ¿Ya? Entonces, este proveedor va a tener un código que lo va a identificar y esa va a ser la llave primaria, o sea, porque se va a ser irrepetible, no se va a repetir el código porque cada proveedor va a tener un diferente. Pues miren, al proveedor también le identifica el nombre. Bueno, en este caso el NIF es como nosotros, como los ejes que se escogieron son de un autor que trabaja en la parte de bases de datos en México y que es muy buen actor. Entonces ellos allá trabajan en lo que se llama un NIF, que en nuestro caso sería como una especie de NIT, ¿ya? Un NIT, acá lo que llamamos en Colombia. Entonces, bueno, aquí me falta de pronto me falta el apellido porque tenemos que dividirlo en nombres y en apellidos. Tenemos el del proveedor, el teléfono, la ciudad y el país. Si ustedes se dan cuenta, todos estos atributos, ya que acabo de nombrar, me identifica el proveedor. ¿Qué pasa con estos atributos? Dentro de estos atributos o dentro de esta tabla, ya que es como, hagan de cuenta que es una especie de contenedor, se van a grabar ya los registros ya de cada uno de los proveedores. Entonces, por ejemplo, se coloca código 001, nombre, Gloria Posada, digamos, NIT número 134080, dirección, bueno, se colocan. Ese ya sería un registro guardado en esta base de datos, en esta tabla. Podríamos escoger otro y grabar. Ajá, dime, Gloria. Sí, o sea que este código de proveedor es el de la tabla inicial. Y luego se relaciona donde está factura que también dice código proveedor. O sea que el proveedor que ingresó la información se va arrastrando la información hasta donde dice factura. Bueno, mira, perfecto, me parece muy buena tu intervención. Exacto. Los códigos dentro de la base de datos se usan para no estar repitiendo información en la otra tabla, porque factura obviamente tendría que ir nuevamente los datos del proveedor, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a llenar dentro de esta factura nuevamente los datos del proveedor si tengo una tabla donde yo los estoy almacenando? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un código, con este código yo puedo identificar acá, si está el código, yo puedo identificar dentro de esta base que yo tengo llena acá, puedo identificar cuál es el proveedor. ¿Ya? Ahí es cuando se va dando. Exacto. Entonces, cuando yo vaya a hacer, por ejemplo, una consulta en factura y quiero saber dentro de la factura cuál es el proveedor que me hizo, digamos, al cual yo le compré los artículos, ¿ya? Entonces, sí, con el código que yo tengo acá hago una búsqueda en esta tabla y puedo sacar los demás datos. Entonces, digamos que el proveedor fue el 001. Entonces voy a por medio de eso se lo hace por medio de un programa de manejador de base de datos. Eso es lo que vamos a ver ya en el próximo ejercicio, ya que ya es la aplicación. Entonces, haciendo una consulta en este yo puedo saber, el nombre, el NIF, la dirección, el teléfono, la ciudad y el país, teniendo el código nomás. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Digo, no necesito ya colocar la información del proveedor nuevamente acá, repetirla porque ya la tengo acá. De eso se trata las relaciones. Aquí, por ejemplo, es cuando ya establecemos las relaciones. Es cuando un elemento se relaciona una sola vez con el otro elemento y viceversa. ¿Ya? O sea, siempre la relación tiene del primer elemento al segundo y después del segundo al primero. Dependiendo de cómo se dé esa relación, nosotros podemos determinar si es relación o si es relación uno a varios y si es relación muchos a muchos. En el caso de que sea relación muchos a muchos, esa relación no puede quedar esa relación, hay que partirla. ¿Ya? Por ejemplo, digamos que el cliente con el artículo tiene una relación, ¿no? Pero ¿qué pasa? Con la relación, miren, se coge un elemento de este y se hace la relación con el artículo. Un cliente puede comprar varios artículos, ¿no es verdad? Y un artículo puede ser comprado por varios clientes, ¿ya? Entonces hay una relación de cliente-artículo y relación de muchos a muchos. ¿Cómo partimos esa relación entre cliente y artículo? Pues con esta tabla, factura. ¿Ya? Entonces un cliente solo puede... Ajá.
O sea que la factura es la que contiene los demás elementos de proveedor, cliente y artículo. Es donde los códigos se conjugan. Sí, pero ¿por qué? Porque al realizar yo la relación entre cliente y artículo me dio una relación de muchos. Sí. Entonces, eso quiere decir que debe haber otra tabla que me permita partir esa relación de muchos a muchos. Entonces, miremos, cuando un cliente, ¿qué relación tiene un cliente con un artículo? Porque compra artículos, ¿no es verdad? Sí. ¿Y cómo los compra? Pues a través de una factura. ¿Ya? Entonces, por eso te digo, si hacemos la relación directamente entre cliente y artículo, un cliente compra varios artículos y un artículo es comprado por varios clientes. Entonces hay relación de muchos a muchos. Entonces, esa relación, como es de compra, entonces yo la divido con otra entidad que se llama factura. Entonces, un cliente puede pedir varias facturas. Pero ¿qué pasa? Una sola factura, solo va a pertenecer a un cliente. A un solo cliente, ¿no? Ya, un solo cliente, porque pues el número 001 factura pues es el pedido de un solo cliente, ¿es verdad? Ahora, en el caso del artículo y factura es la misma cosa. Un artículo puede estar en varias facturas, pero en una factura pues un solo artículo, ya en este caso la cantidad cambiaría. La cantidad, incluso podríamos a esta factura colocarle cantidad, nos haría falta la cantidad, ¿ya? Cantidad de un solo artículo, ¿ya? De un solo artículo. Entonces aquí hay una relación, como se dan cuenta, de uno a varios. Miren que cuando hacen las lineecitas de uno, y esta es una relación de varios. Entonces, lo mismo el proveedor. Entonces, ¿por qué coloco artículo? Porque pues la compra se puede ser de artículos a un cliente, o la compra se puede ser de artículos a un proveedor. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vemos que en factura yo solo voy a llenar códigos. Mira, lleno el código de la factura para tener el registro de que esa factura es única. Lleno el código del artículo. Algo importante, miren, cuando hay una relación de uno a varios, tiene la relación de varios, se lleva el código de la anterior tabla. Entonces, en este caso, como factura es la que tiene la relación de varios, ¿como Yolanda? Sí, eso para mí no me ha quedado claro en el caso de cuál se lleva código. El código, exactamente. Bueno, mira, cuando la relación es de uno a varios, el que se lleva el código es el que tiene la relación de varios, ¿ya? Bueno, y haciendo un análisis así a grosso modo, el cliente, en este caso, el cliente va a realizar varias facturas, ¿no? Entonces, yo solo voy a tener aquí los datos del cliente, y en la factura yo voy a necesitar el código del cliente, pues para saber qué cliente el pedido de esa factura, ¿ya? De los artículos que se van a comprar. Entonces, en este caso, como el cliente facturas, pero una sola factura es de un solo artículo y una relación de cliente a factura y una relación de uno a varios. Por lo tanto, el que tiene la relación de varios, el código. Profe, hago un paréntesis. Cuéntame, Gloria. Lo que yo estoy viendo es que hagamos, digamos, la base de datos. Es importante tener estas aclaraciones porque en la base de datos, por ejemplo en Excel, va a haber, como le hiciera, una hoja donde arrastre toda la información que vayamos ingresando en cada uno, pero va a haber un especial que va arrastrando o conjugando toda la información. Por eso es la relación de uno o varios a entender. Exacto, entonces mira, por ejemplo, en este caso de la factura es la que va a arrastrar va a arrastrar la demás información, tanto de artículos como de proveedor y como de clientes. Entonces, por ejemplo, digamos que yo quiero hacer una consulta de los clientes que compraron un tipo de champú, por ejemplo. Sí. Entonces, yo lo que hago es mirar cuál es el código de ese artículo
ya hago una búsqueda del código de ese artículo y después listo, con el código de proveedores voy listando el nombre y el apellido y entonces hasta la cédula, digamos, ya, para saber cuáles fueron los que me compraron ese artículo, el champú, y puedo hacer otro listado de otros clientes que me compraron, por ejemplo, jabón, algún tipo de jabón. Entonces yo después puedo hacer una tabla con gráficos para ver qué porcentaje de compras, ya, listar todos los artículos, digamos, ya de las facturas, y después hago, ajá. ¿Cómo, perdón? También nos sirve para saber qué artículos se ven más en, digamos, en qué cliente compra más artículos. Para llegar a esa... Exacto. Entonces podemos hacer una tabla y con unos gráficos que vamos a ver que es en el siguiente ejercicio, que se llaman las tablas y los gráficos dinámicos, podemos jugar con la información, por ejemplo, y podemos sacar el cliente, por ejemplo, los clientes que más compran. Sí. O los artículos que más se venden, dependiendo de unas You are now muted. Listo. Ok, bueno. Entonces voy a subir, me olvidé de subir el tuyo, el 10. A ver, espera, me voy a cargar el archivo para hacer el análisis, ¿ok? Sí, gracias. Hay varias que son complicaditos ahí de esos los últimos, pero lo que pasa es que si uno hace esos ejercicios que son complicados, aprende mucho más. Eso, de ese complicado se pueden tomar los demás. Diagrama. Sí, claro. En un segundo, a ver miércoles. Este es. Carga. Ese es, ¿no es verdad? Sí, ese es. Bueno, pues hagamos un pequeño análisis de este. Entonces ese es el número que fue que dijimos, el 10. El número 10 que me dijiste. Sí. Bueno. Bueno, dice, una empresa desea mecanizar toda su gestión de documentos. Del análisis realizado se obtiene la siguiente información. Los documentos que se maneja en la empresa tienen una serie de características que les interesa manejar. Entonces, código de documento, bueno, ahí ya vamos viendo dentro del ejercicio que ya hay una entidad, ¿no es verdad? Dice documentos, de lo cual toca guardar una información. Entonces, esa ya es una entidad de la cual ya hay una información que guardar. Pues en este caso sería el código del documento, la descripción, el idioma, la fecha de creación y el tipo, la fecha de creación, dice, ¿no? Sí. Y el empleado que lo creó. Bueno, en este caso el empleado que lo creó estaría por aparte, ¿no? Porque va por otro lado, va la información de los empleados. Entonces en este caso el empleado no sería un campo, lo que sería sí ya una entidad, porque al nosotros decir empleado, el empleado guarda mucha información, ¿ya? O sea, no es un solo dato, que por lo general guardan los atributos, los guardan un solo dato. En este caso, el empleado no, el empleado implica muchos datos, como nombre, apellido, bueno, etcétera, ¿ya? Entonces ya no dejaría de ser incluso un atributo, sino más bien una entidad. Entonces, eso es todo lo que nos toca ir a analizar. Entonces dicen, los documentos que maneja la compañía son de dos tipos. Entonces ahí vemos que hay dos tipos de documento, ¿ya, no? Dice tipos administrativos y técnicos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, miren, en el ejercicio es como decir una cascarilla, ¿no? Por lo general, cuando las personas hacen los ejercicios, colocan dentro de la base administrativo y después la colocan en otra técnico. Entonces, ¿qué pasa? Administrativo y técnico serían los tipos de documento. Entonces, esos ya pasarían a ser atributos.
perdón, pasarían a ser registros. El atributo sería el tipo, porque cuando ustedes vayan a llamar tipo, colocan administrativo o técnico, ¿ok? Sí. Incluso miren, si nosotros vemos aquí, en documentos yo podría sacar una aparte que se llame tipos de documento. Le coloco un código y le coloco el nombre primero sería administrativo y el nombre sería técnico, pero lo que pasa es que por lo general eso se hace ya cuando uno construye las bases de datos, digamos, grandes para ser utilizadas ya con programadores ya. Nosotros como usamos bases de datos más sencillas, entonces no hay que complicar tanto la base en ese sentido, ¿ya? En ese sentido, porque no la programación. Entonces simplemente colocamos donde dice tipo, cuando llenemos algún registro colocamos o administrativo o técnico. Entonces en este caso esos dos elementos serían registros, más no atributos. Bueno, sigamos. Los documentos administrativos son siempre gastos de la compañía, en los cuales se almacena información del tipo de gasto, coste y descripción. Estos documentos administrativos están en las siguientes categorías: compra de equipos, viajes y otros. Entonces, ¿qué pasa? Ahí está hablando desde los documentos administrativos, por lo tanto nos tocaría sacar una tabla aparte ya de documentos administrativos donde se coloquen los elementos que nos están pidiendo ahí, que en este caso sería el tipo de gasto y la descripción. Aquí falta el coste. Creo que me falta el coste. Bueno, exacto. El tipo de gasto y la descripción, que en este caso miramos aquí. Y este debe de ir relacionado con la de documentos. ¿Ok? Bueno, en este caso yo manejé aquí en este ejercicio las llaves de manera diferente, que coloqué un IDDoc, ¿ya? Colocando acá abajo. Es un documento, es el documento, digamos, normal, tiene unos datos, y de estos pueden haber varios tipos, ¿ya? Documentos administrativos. Pues la relación sería de 1 a varios, por eso en documentos administrativos se lleva el identificador o el código. Pues estos documentos están agrupados. Bueno, dice, el coste de la compra de equipos siempre se carga a un proyecto, el cual tenemos que almacenar el código de proyecto, responsable, ingresos, gastos y margen. Entonces, si nos damos cuenta, de estos documentos, todo se maneja por proyecto. Entonces tenemos que tener otra tablita donde almacenemos toda la información del proyecto, ¿ya? Entonces tenemos los ingresos, los gastos que se van a hacer el proyecto, el margen, y en este caso el estado del empleado ya les explico por qué, porque tenemos que seguir leyendo. Y los documentos administrativos, que son los en ese tipo de gastos, deben ir relacionados a ese proyecto. Tenemos que colocar el IDDoc para saber en ese proyecto en qué documento administrativo se guardaron los datos de ese proyecto. ¿Ok? Sí. Entonces, dice, el margen del proyecto, bueno, se calcula, bueno, el cálculo, eso se lo hace ya por medio cuando uno ya hace la base de datos. Entonces cuando tú realizas, digamos, las consultas, ahí es donde se hace ese tipo de cálculo. Eso no va incluido dentro de la base de datos. Los viajes, al igual que el equipo, se cargarán a un determinado proyecto, pero de los viajes además se anota el empleado que lo realiza. Hay que tener en cuenta que un viaje lo pueden realizar más de un empleado. Entonces, por eso dentro del proyecto va a ir el ID del empleado para saber quién fue el que, por ejemplo, en el caso de que sea un tipo de gasto de viaje, para saber qué empleado fue el que hizo ese gasto, ¿ya? O quién pertenece al proyecto, fue el que realizó ese proyecto. Dice, los documentos técnicos tienen información adicional de título, tamaño, uso interno, materias de las que se está de la revisión.
Entonces miren, para el otro lado tenemos acá los documentos técnicos. Los documentos técnicos entonces van a tener los identificadores y además esos documentos técnicos también tenemos que relacionarlos con un proyecto, ¿ya? Y los documentos técnicos también tienen que ir relacionados con otros porque primero se llena, digamos, de información general de qué es documento y que como si es de tipo, por ejemplo, si es de tipo administrativo, entonces se haría la consulta en esta tabla. Y si es de tipo técnico, se haría la consulta en esta tabla. ¿Ok? Sí, está claro. Bueno, dice los documentos bueno, técnicos. Ajá. Usted relaciona documentos con el IDDoc, en documentos administrativos y documentos técnicos. Ahí no tengo claro el PK. Bueno, el PK quiere decir... bueno, no, el PK quiere decir que es la llave principal, la que no se repite. Y el FK quiere decir llave foránea. Quiere decir principal o llave principal. La llave principal nos va a permitir identificar el registro como único, ya, como único. Ese número no se va a repetir dentro de esa tabla, mientras que la llave foránea sí se puede repetir. Ya, puerita. Pues por ejemplo, nosotros tenemos los documentos técnicos, tenemos dos documentos administrativos. Entonces, para el IDDoc acá, quiere decir que esos dos documentos administrativos van a pertenecer a un mismo documento, ya, de una misma descripción y una fecha que se hizo de creación. ¿Sí me dejo entender? Sí, Mira, en este caso, el ID de documento es uno solo, o sea, de un solo documento pueden salir dos administrativos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Aquí voy a tener que colocar el mismo número, ya, de este que yo lo creé acá, porque digamos que es uno. Entonces se crearon dos documentos administrativos que son del 001, entonces aquí iría el número 1 del 001 y después el 2 001. profe, disculpe. Eso quiere decir... Ajá, dime, Gloria. Sí, la tabla documentos va a aparecer arrastrando a los documentos administrativos y técnicos en lo general. Exacto. Pero a porque su vez el documento administrativo una codificación y el documento técnico tiene otra codificación. Exacto, ¿por qué? Porque el documento administrativo, exacto, lo que pasa es que el documento administrativo es un registro y hay propio código para identificarlo como único registro. Sí. ¿Entender? Esas son las llaves principales y esos son los códigos que yo les digo que deben de tener cada tabla. Cada tabla debe tener su código que sea único, que es una llave principal. Sí. Bueno, sí. Bueno, estábamos, dice, estos documentos técnicos sufren una serie de revisiones que realizan varios empleados. Entonces, si nos damos cuenta, hay una tabla de revisión, ¿ya? La cual va a contener, en este caso solo son los documentos técnicos a los que se les hace revisiones, por eso los administrativos no están relacionados con, ¿ya? Según el ejercicio, los únicos que se revisan son los documentos técnicos. Entonces, este primero tiene su propio identificador, que es el primero, que es la llave principal. Después tendría que tener el IDDoc para saber que esa revisión a qué documento técnico pertenece. Exacto. ¿Ya? O de qué documento técnico se hizo esa revisión. Y también tiene que ir el ID del empleado. ¿Por qué? Porque qué empleado fue el que hizo la revisión. Y aparte de eso tenemos que tener la fecha de revisión para saber en qué fecha se hizo y el estado en que se encuentra pues ese documento. ¿Ya? Bueno, dice, por último, los empleados... Bueno, el estado es acá esta parte acá dice y la decisión final sobre su aprobación, dice, ¿no? Pues el estado sería eso, el estado sería aprobado o no aprobado. Sí. Exacto, de la revisión que se hizo. Es para guardar eso. Dice, por último, los empleados de la empresa se ubican en distintas sedes distribuidas. Bueno, acá no miramos la de
emplear alguna de empleados, obviamente tendría que tener un código, el número de empleado, que puede ser el mismo, bueno, a veces la identificación o se utiliza como llave principal, digamos el documento de identidad, porque bueno, eso suele suceder en las universidades, ¿no? Que por ejemplo llega un estudiante e ingresa con tarjeta de identidad y después de tarjeta de identidad cambia cédula y el número es distinto. Entonces, ¿qué pasa? Ese número cambió. Y si él tiene ya registros en esa base de datos, darle a todos los registros que tenga, cambiarle el número. Entonces, la idea es que no se cambie ese número, por eso se utilizaría otro código diferente, ya que no sea la cédula o la tarjeta de identidad, para que no suceda eso. Entonces, por lo general, uno siempre utiliza un identificador o un código diferente. Entonces, tenemos un nombre, un apellido, el NIP, la dirección, ¿no?, el cargo que tiene ese empleado y la fecha de ingreso. Entonces, dice que los empleados trabajan dice, la empresa se ubica en distintas sedes distribuidas por toda la geografía nacional. Entonces tenemos que colocar una tablita, guardemos las sedes. Entonces iría el identificador de sede, el nombre de la sede, como están ubicadas en diferentes lugares de la región o de la ciudad. Entonces tenemos que colocar el departamento, la ciudad y la dirección. Profesor, un segundo. Ajá, ok. Antes de que de pronto continúe con otro ejercicio, yo les recomiendo a todos una cosa, y es que le demos aquí en la pantalla un print screen y lo peguemos, por ejemplo, en Paint, para que en la medida que tengamos como los ejercicios, después podemos hacer un análisis o ir recordando lo que usted dijo. Darle un print screen al pantallazo. Bueno, Gloria, no te preocupes, que yo voy a subir esta diapositiva que yo tengo aquí, que estoy trabajando en este momento, la voy a subir al foro, foro de la actividad 2. Bueno. O se las envío a todos por correo para que puedan mirar. Listo, mucho mejor, pues para que tengan, incluso pues puedan ver los otros ejercicios y puedan hacer un análisis de todos los que puedan ver. ¿Ok? Sí, gracias. Bueno, entonces, como se dan cuenta cómo va fluyendo la información, ¿ya? Entonces, de los documentos salen dos tipos, que son documentos técnicos y administrativos, y de estos se va jalando la información de los documentos, que estos trabajan por proyectos, ¿ya? Y si vamos a hacer algún tipo de gastos, un viaje o algo, entonces se lo hace por medio de proyectos. Igualmente, los documentos técnicos también se los hace por medio de proyectos. El que arma esos proyectos es un empleado, mírelo, y el empleado también tiene sus datos. Por lo tanto, si yo de un proyecto quiero tener la información del empleado, entonces aquí está, ¿ya? De acuerdo a la relación que yo hice. Esta relación yo la hice. Y que dentro de estos documentos técnicos se hacen unas revisiones, que las hacen unos empleados. Entonces miren cómo va fluyendo la información también aquí. Y que estos empleados tienen unas sedes. Entonces, eso es lo que yo quiero que se den cuenta, cómo se va organizando la información. De tal que ustedes se organizan así la información en una base de datos, no van a tener problemas después de hacer consulta, porque imagínense si ustedes dentro de una sola tabla o dentro del Excel ustedes organizan todos los datos del proyecto y del empleado en una sola hoja. Entonces, cuando ustedes tengan que hacer algún tipo de modificación a su base de datos, eso se les va a convertir en un dolor de cabeza, mientras que si ustedes separan y la van codificando, pueden hacerle los cambios que quieran. Esa es la diferencia de trabajar bien una base de datos. ¿Listo? Sí. Bueno. Yolanda, ¿tú qué ejercicio escogiste? Pues yo hice también el 10 y adicionalmente hice el 4. Pero sí, este 10 es interesante porque es mucha cosita en la que uno tiene que analizar bastante. De hecho, he captado muchas cosas que no había en cuenta. Miremos el 4. Bueno, este 4 también hay algo súper interesante en este 4. Ya en este 4 hay algo súper interesante. Pero el ejercicio para irlo leyendo. Bueno. Comenté yo una tabla que por lo general aquí se habla de departamentos y se habla de secciones, ¿ya? Entonces,
¿Yo qué fue lo que hice? En esa tabla, en una sola tabla, como tienen similares los datos que tienen estas dos tablas, digamos, yo lo he parado, ¿no? Obviamente se los podía haber hecho también, por un lado los departamentos y por el otro lado las secciones, y se hacía una relación. Pero ¿qué pasa? Se puede trabajar una misma tabla para ambas para no estar, digamos, o sea, eso hace, cuando se realiza la programación de esa base de datos, eso hace que las búsquedas sean mucho más rápidas, ya, porque se trabaja en una sola tabla, se trabaja toda la información. Entonces, vamos, dice, queremos almacenar información sobre trabajadores, departamentos y secciones. Ahí ya nos dieron pues entidades, nos van dando entidades. Entonces, y secciones departamentales de una determinada empresa, para lo cual disponemos los siguientes datos. Dice, de los trabajadores se necesita almacenar su DNI, que en este caso es como el código o la cédula, el número único de identificación, el nombre, la dirección. Bueno, yo siempre divido nombre y apellido porque a veces cuando necesitamos hacer búsquedas, entonces se lo puede hacer búsquedas o por apellido o se puede hacer búsquedas por nombre. Entonces yo por eso siempre divido en una tabla el nombre y el apellido por aparte. Entonces, su único dice, perdón, estoy perdido. Una determinada por la cual dice, trabajadores se necesita su DNI, nombre, dirección, teléfono y cónyuge, en caso de que éste trabaje en la empresa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Yo qué fue que hice aquí? Bueno, lo demás está claro, ¿no? El nombre, el cargo, pues tiene un trabajador, obviamente. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo manejé lo del cónyuge? Resulta de que el cónyuge, si trabaja, dice que si es trabajador, entonces ya está registrado. Pues yo, ¿para qué voy a colocar una tabla aparte que se llama cónyuge si él ya está registrado? Claro, él tiene su propio... Entonces, ¿qué pasa? Tiene su propio código. Entonces, ¿qué pasa? Yo coloco aquí... Exacto, entonces aquí coloco el código del cónyuge y por eso coloco que es el mismo código de DNI, y aquí colocaría el código que corresponde al trabajador, que sería el cónyuge de este que estoy, en este caso, de la información. ¿Listo? Así lo manejé. Ahora vemos este código de entidad. Dice, de los departamentos necesitamos conocer su nombre único, su único director, que es un trabajador, que es de los departamentos necesitamos conocer su nombre único, su único director, trabajador, tarea asignada al mismo y localidad donde ésta se ubica. Mejor dicho, ahí nos dio casi todas las entidades. No podemos colocar toda esa información dentro de una sola tabla. Entonces dice que de los departamentos necesitan colocar su nombre, ahí está el nombre. Bueno, sigamos con la parte de las secciones para explicar cómo fue que organizé. Dice, los departamentos están subdivididos en secciones, cada una con una subtarea específica. Cada sección tiene un director que también es un trabajador de la empresa. Secciones también se necesita conocer su nombre único, localidades y dónde está ubicada y número mínimo de empleados. Entonces, ¿qué pasa? Nos damos cuenta que tanto secciones como departamentos tienen similares los campos. Pues ¿para qué repetir campos si lo podemos unir en uno solo? Pues aquí yo le llamé entidad a esta tabla. Y la entidad que corresponde puede ser entidad tipo sección o entidad tipo departamento. ¿Ya? Es de dos tipos. Entonces digamos que yo voy a llenar una de departamento. Pues código, coloco el código. En este caso coloco el código de departamento. El código de departamento aquí solo lo lleno en el caso que sean las secciones. ¿Para qué? ¿Por qué hago eso? Entonces, si yo lleno una sección, ahí dice que las secciones están, que los departamentos divididos en secciones. Por lo tanto, tenemos que saber esa sección en qué departamento se encuentra. Pues, ¿qué haríamos aquí? Colocaríamos el código de la sección en el primero y después el código del departamento al que pertenece esa sección. Así sabría, en este caso, cuál es el departamento que pertenece a esa sección. Colocaría el nombre, ya sea del departamento o de la sección. El tipo, entonces aquí ya determino qué registro estoy haciendo, si estoy en un registro de departamento o si estoy haciendo un registro de sección.
En el caso si yo lleno de departamento, este campo no se lo llena, se lo deja en blanco. ¿Ya? Se lo deja en blanco. ¿Por qué? Porque no necesitaríamos. ¿Cómo, Yolanda? Cuéntame. Sí, es que no le entendí la última partecita que usted ha dicho. ¿En cuál? ¿En la de el código de departamento? ¿O el tipo? Sí, sí. Aquí en esta parte. Entonces, la última parte es que te digo. O sea, tenemos claro que un departamento tiene varias secciones. Entonces, cuando yo llene el departamento, no necesito llenar este. ¿Por qué? Porque el departamento no pertenece a ninguna otra entidad. Ya el departamento es el más grande. Mientras que la sección no. Ya la sección sí pertenece a un departamento. Entonces, en este campo lo que yo llenaría es el código del departamento, pero en sí yo estoy llenando el registro de una sección. Entonces, el código sería el de esta sección. Esa sección tiene que pertenecer a un departamento, entonces coloco el código del departamento al que pertenece a la sección. Después coloco el nombre de la sección, tipo, aquí coloco sección y número pues de trabajadores que tiene la sección o el número de trabajadores que tiene el departamento. Pero en este caso, lo que yo digo es que este campo solo se lo llena cuando son secciones, cuando es porque el departamento no pertenece a ninguna otra o no está, digamos, subdividido en alguna otra más grande. Okay. Bueno, ahí yo puse un error porque dice departamentos aparte y secciones aparte. Bueno, también puedes hacerlo, o sea, no está mal. Pero entonces esto es como para optimizar más Entonces, ¿qué pasa? Ahí lo que tienes que hacer es relacionar el departamento con las secciones. Entonces la relación sería de 1 a varios, ¿no? Entonces un departamento tiene varias secciones, ¿no? Y una sección solo pertenece a un departamento. Por lo tanto, la de secciones debe de llevarse el código de departamento. Es el que arrastra la sección. Exacto. Así lo podríamos hacer. Pero ¿qué fue lo que yo hice? Yo lo que hice fue esas dos tablas unirlas en una sola. Y coloqué esta, que sería prácticamente que es la que yo te estoy diciendo. Este que está aquí es la relación que es la que yo te estoy diciendo. ¿Ya? Este código de departamento. Ahora dice que cada departamento tiene una tarea. Que es Bueno, aquí miramos una relación. Dice, una entidad tiene varios trabajadores y un trabajador pertenece a una entidad. Por lo tanto, aquí sí debemos colocar este código de entidad para saber este trabajador en qué pertenece. Entonces, en tu caso, como tú tienes dos tablas aparte, debe ir relacionado tanto acciones como el de departamentos. Porque no sabemos si ese trabajador trabaja en una sección o trabaja en un departamento. ¿Ok? Entonces yo por eso uní aquí en uno solo, porque con esta sola tabla yo ya sé este trabajador, con el código de entidad yo ya sé si está o en una sección, ya con este tipo yo sé si está en una sección o en un departamento. ¿En dónde trabaja? ¿Listo? Sí, señor. Se hace como mucho más sencillo en ese manejo. Y además tiene unas tareas que se asignan, o sea, se le pueden asignar unas tareas al departamento y unas subtareas a la sección. O sea, como quien dice, hay una tarea grande y de esas tareas se dividen unas de acuerdo a la sección. Bueno. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una tablita aparte de tareas, donde colocamos el código bueno, tenemos el código de la tarea, en este caso. Este código de sección, no recuerdo de qué era. Ya. El código es para saber qué tipo de entidad. Aquí me equivoqué. El código de sección no va. ¿Listo? Ese va bielón. Me olvidé de borrarlo. Sí, porque es uno solo. Ese es uno solo. Ese código de sección sobra. Ese no va. Entonces sería el código de la entidad. Aquí me falta incluso un código de tarea.
que no lo coloqué, ya que es el que identifica el registro único, que sería la llave principal. En ese caso sería ahí el código de tarea, ¿cierto? Hola. Escucho, Gloria, creo que el profe fue el que se desconectó. Sí. Bueno, mientras... Qué pena con ustedes. Se me cayó nuevamente la red. Bueno, estamos aquí. Entonces, entonces el código de tarea. Ajá. Exacto. Después el código de la entidad, que sería para mirar. ¿Para qué? Para saber qué tarea pertenece a qué entidad, ya, si es una tarea o si es una subtarea. En este caso aquí miramos el tipo, miren. Colocamos un tipo que sería tarea o subtarea. Si es tarea, pues obviamente pertenecería a un departamento, si es subtarea, pertenecería a una sección. Aquí colocamos el nombre de la tarea y la descripción, pues para saber cuál es la tarea que tienen que realizar esas entidades. ¿Ya? La de siempre, que es la de localidades. Esta de localidades quiere decir que un departamento, una sección, pues va a estar ubicado en varias localidades. Entonces tiene que haber un código de localidad, un nombre, una dirección, y el código de la entidad, pues para saber esa entidad en qué localidad está ubicada. Bueno, profe. Exacto. Claro. Yo lo veo muy bien. Sí, ¿no? Víctor está bueno, por ahí, Víctor, entonces, ¿qué opina? Sí, por acá ando. Ah, sí, no lo habíamos escuchado, Víctor. Eso es Sí, ¿qué pasó, Víctor? no digo nada, pero ponga mucho cuidado. No, está bien. Sí, aclaramos bastantes dudas. Sí, para mí está claro. En mi caso también, profe. Muchísimas. Profe, sí, como a mí me gusta como irme un pasito adelante, basado en estas explicaciones, vamos haciendo en Excel las bases de datos. O sea, como para ir soltando. Bueno, ya les voy a explicar cómo va a ser la siguiente actividad. Ah, sí. Entonces, la parte que no la tengo todavía abierta. Entonces, voy a leer la actividad. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes en la siguiente actividad? Esa todavía no la tengo abierta. Apenas terminemos esta videoconferencia, la abro y les envío la abro y les envío pues el mensaje a todos que ya pueden ingresar a ver la videoconferencia que se hizo de ejercicio. Bueno, pues para los que no pudieron asistir de una vez, les informo que voy a colgar en el foro de la actividad 2 esta videoconferencia, ¿ya? O les voy a enviar también el link por el correo electrónico para que puedan verlo. Entonces ahí van a estar todos los ejercicios desarrollados y esas tablas que están ahí son con las que ustedes deben de trabajar, ¿ya? Sí. Miren, analicen cuál fue los cambios que se le hicieron o cómo construir los ejercicios, y con las tablas que ustedes encuentran ahí son con las que tienen que desarrollar el siguiente ejercicio, ¿ya? Y es con este ejercicio que tienen la actividad que viene. ¿Ya? O sea, en base a esta base de datos que ya construyeron, exacto, en esta base de datos que ya deben realizar ese ejercicio. Víctor, ¿tú qué ejercicio hiciste? Hice el número 3 y el número 1. Pero inicialmente es un programa que se llama Día. Creo que el 3 ya lo habíamos desarrollado. Mal. Este no lo tengo, el 3 todavía no lo tengo. Entonces el número 1 que fue el que yo explico. El 1 ya lo expliqué. Bueno. Pero sí por ahí algo. Bueno, ok. Bueno, escogen uno, si hicieron 2 ejercicios, escogen esos para poder realizar la siguiente actividad. ¿Ya? Entonces, la siguiente actividad es que consiste, ya les voy a leer, para que pues todos tengan claro qué es lo que tienen que hacer. Entonces, dice, bueno, como siempre, dice: estimados estudiosos, hoy comenzamos con la siguiente actividad de esta asignatura. El objetivo principal de ella es que realicen una pequeña práctica dirigida a la aplicación de base de datos que
construyeron utilizando un programa que pueda gestionar los datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya teniendo esta base de datos, entonces lo que vamos a hacer es utilizar ya un programa que nos permita gestionar ya la base de datos con los registros que nosotros tengamos para poder obtener la información. Pues, ¿cuáles son los pasos? Primero, pues leer un poco sobre el módulo 2, que va a estar ahí abierto de la asignatura. Es importante que miren, hay un ejemplo que es de una base de datos construida y asociada a una hoja de Excel. Pues hay unos 4 videos, ya hay 4 videos de cuáles son los pasos que deben realizar, ya, los pasos que deben realizar. Entonces, en el primero habla sobre la base de datos, o sea, lo que yo les expliqué aquí, la construcción de datos y cómo pasamos esa base de datos a Excel. Entonces, ¿cómo haríamos? Tenemos aquí, por ejemplo, trabajadores. Trabajadores sería una hoja de Excel, ¿ya? Y dentro de esa hoja vamos colocando todos estos campos, ¿ya? De manera, ¿qué sería eso? Vertical. Horizontal. O sea, por cada celda. Lo colocamos el código, después el nombre, en la que sigue, después el apellido, ¿ya? O sea, la idea es que nosotros dentro de eso después vamos a llenar unos registros. Tenemos que llenar algunos registros, ¿ya? Entonces, después de que cada una... Ajá. No lo hacemos en columnas, sino en celdas, en cada celda. En columnas. El código en la primera columna, el nombre en la segunda columna, el apellido en la segunda, tercera columna, la dirección. Como tal. Exacto. Y por cada celda, digamos, por cada fila, ustedes ya van llenando los registros. Es como cuando uno normalmente va a hacer una tabla en Excel y empieza a colocar, digamos, los elementos y después va llenando la información. Es la misma cosa. Ah, bueno. Simplemente que por cada hoja sería una entidad. Eso, por cada... Dime, Yolanda. Eso le iba a preguntar, que si debemos consignar esto en una tabla de Excel y por cada uno debemos hacer una hoja, ¿cierto? Sí, ajá, eso es para la siguiente actividad, ¿no? Esta es la siguiente actividad. Entonces, bien, así es, así como tú lo dices, es en cada hoja va una entidad, ¿ya? Y dentro de esa hoja tienen que ir colocando en cada columna los atributos. En la primera fila, en pocas palabras, o sea, en la primera, por columnas van colocando estos datos. ¿Ya? Entonces, y después tienen que llenar los registros. Entonces, cuando llenen los registros, tengan en cuenta que los códigos ¿cómo se llama? Les concuerden. ¿Listo? No les concuerden. Porque, por ejemplo, digamos que ustedes llenan una entidad y colocan llenan una entidad y cuando van a llenar el trabajador colocan un número de entidad que no está registrado acá. Entonces, cuando vayan a hacer la consulta no lo va a encontrar esa entidad porque no está registrada. ¿Y me dejo entender? Sí, cada entidad debe ser igual en cada hoja. Exacto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la entidad 05, esa entidad 005 acá debe estar registrada ya. Y lo mismo en tareas. Porque si no la tengo registrada, cuando yo haga la consulta no me va a aparecer, porque como no la tengo registrada no me aparece, eso me va a error en Excel. Ah, claro. ¿Listo? Igualmente las tareas. Entonces, estos códigos tienen que concordar, ¿listo? Los códigos tienen que concordar igualmente acá. Ya, por ejemplo, si van a llenar unas localidades, entonces cuando ustedes coloquen aquí el código de la entidad, esa entidad debe existir. Si no existe, entonces no la van a encontrar. Bueno, lo primero sería eso. ¿Ya? Eso explica el primer video. El segundo video ya hacen una validación de datos. Esa base de datos lo que les va a servir es para poder, cuando llenen los datos no tengan errores. ¿Ya? Entonces ahí se crean unas listas. Entonces, por ejemplo, ustedes lo que hacen es crear listas de localidades. Y simplemente cuando ya vayan a llenar la tabla de localidades, o sea, la lista se la crea aparte, ¿no? Cuando vayan a llenar la tabla de localidades, entonces ustedes simplemente hacen clic en un botoncito, les despliega una lista y la seleccionan. Eso es lo que hacen las listas. Ese es un tipo de validación. Otro tipo de validación es
por ejemplo, si tenemos algún campo de fecha, digamos, entonces que ahí se llene una fecha, que no se llene nada más. Si es un campo de tipo numérico, que no se escriba un texto, por ejemplo. Eso es la validación. La validación quiere decir que cuando se llene la base de datos no surjan errores. Entonces, hay una forma de validarlas en Excel. Después el tercer video va a mostrar una fórmula que se llama buscar B. Esto quiero aclararlo, pues para todos los que están ahí. Entonces, desde Excel 2000 hasta Excel 2007, la función se llama buscar B. Y de 2010 en adelante, la función se llama consulta B. Son las mismas, ¿ya? Simplemente que le cambiaron de nombre, de acuerdo. Entonces, hasta Excel 2007 ustedes van a trabajar con esa fórmula que se llama buscar B. Pero de 2010 en adelante se llama consulta B. ¿Qué me va a permitir esa función? Esa función lo que me va a permitir es que ustedes empiecen a unir los códigos y empiecen a hacer. Por ejemplo, yo quiero saber lo que decías del primer ejercicio. Quiero saber cuáles son los artículos más vendidos. Entonces hago un listado de todos los artículos de acuerdo a las ventas de las facturas. Entonces miro cuáles son los códigos que están en las facturas y empiezo a sacar de los nombres, de los precios, de todo lo que se vendió. Y después, que sería el siguiente video, ya después de haber hecho esa función buscar B, entonces hacemos una tabla dinámica para determinar, ahí podemos mover datos, ¿ya? Lo chévere de las tablas dinámicas es que podemos empezar a jugar de los datos que tenemos o que hayamos hecho dentro de la función buscar B. Entonces, por ejemplo, yo puedo escoger solo los precios y los artículos, o yo puedo escoger los nombres de los y la cantidad vendida. Y de acuerdo a eso hacer gráficos dinámicos también, ¿ya? Entonces, ahí podemos ir haciendo análisis de la información que nosotros tenemos. Entonces, esa actividad, la primera parte consiste en eso, en realizarme esa base de datos de esa manera. Y en otro foro lo que tienen que hacer es hacer la interpretación hacer la interpretación del gráfico que ustedes sacaron. Entonces hay dos foros. El primero, una tarea por donde tienen que enviarme la hoja Excel que ya hicieron con todos los 4 pasos que están en el. Y además, en un foro que dice exposición del trabajo, lo que tienen que hacer es colocar mi gráfico con un print screen o lo guardan como imagen, lo suben al foro y por medio de una herramienta que se llama Búcaro, ustedes me van a explicar cuál es la interpretación que le dan a ese gráfico. ¿Sí queda claro Sí. Ajá, dime, Gloria. Haciendo un comparativo con la tarea que yo hice de gestión documental, yo puedo retomar su ejercicio como tal para hacer la base de datos. O sea, no tengo que volver a rectificar, sino continúo con el que yo tengo. Exactamente. Es que la idea es esa, por eso les voy a mandar ¿cómo se llama? Les voy a mandar los ejercicios. Es decir, profe, los ejercicios. Debemos. Profe, disculpe, es decir, debemos basarnos ya en los ejercicios resueltos que usted ha hecho, interpretarlos y hacer los comentarios. Ok. Exacto, sí, ya, o sea, lo que ya lo tienen ahí, no, o sea, ustedes simplemente ya basen en lo que yo ya les envié. Ya rectificamos, lo que yo ya les envié. El cambio. Rectificado. Exacto, es que esa es la idea. Eso es lo que yo quería, simplemente que ustedes miren cuáles son, digamos, las dudas o algunos errores que ustedes hayan tenido. Exacto, y esto sí es de práctica. Yo sé que ustedes no van a hacer la primera base de datos, la van a sacar pero perfecto. No, esto sí es de mucha práctica y de comenzar a analizar, a ver dónde guardo esta información de una, y a veces van a hacer análisis diferentes de acuerdo a las necesidades que tenga de sus bases de datos. Eso es lo otro que le iba a preguntar, profe. Eso era lo otro que le iba a preguntar, porque cada quien interpreta las cosas de diferente forma, entonces a dar, pues, va a contextualizar diferente, ¿cierto? No, y no solo eso, sino que de todas maneras,
de ir cometiendo errores es que aprendemos. Pues como no sabíamos hacerla, pues lo lógico era que no quedaba perfecta. Esa es la idea. Pues, o sea, en mi caso, yo como docente no miro el error, porque para mí, digamos que el error es un aprendizaje. Es lo más importante aprender, ¿ya? O sea, por lo general a nosotros nos da miedo cometer errores cuando estamos realizando, en el caso de la educación, porque pues la gente se burla o se mofa de los errores y no es así. Incluso el que comete el error aprende mucho más que la otra persona. En mi caso yo lo que veo es, uno, la participación, dos, que pues por lo menos haya intentado hacer bien el ejercicio, que esté activo, que me pregunten, la gente por ejemplo que me manda correos, la gente que colocan en los foros, yo todo eso lo tengo muy en cuenta, porque es la gente, digamos, que está interesada en aprender, no simplemente lo hacen por cumplir, ya terminan el ejercicio y hasta ahí queda. No, o sea, la idea es eso. Por eso yo hago este tipo de videoconferencias o estos encuentros, pues lastimosamente no pueden asistir todo el mundo, pero yo pienso que este tipo de encuentros son los más incluso dentro de la educación, porque aquí estamos interactuando, mira tú, Yolanda, conmigo, de manera directa, y esto me parece muy importante. O sea, de pronto mucha gente se enoja y dice, no, es que nosotros entramos a estudiar, estamos haciendo una carrera virtual, y yo hice una carrera virtual para no tener que asistir presencialmente, pero resulta que dentro de la responsabilidad que se efectúan de una educación virtual están estos encuentros presenciales. ¿Ya? Eso no significa que usted no vaya a tener, o sea, no solo ni en cada momento como se lo hacen en una educación presencial, que usted tiene que ir y tiene que estar ahí presencialmente en un aula. Acá no, acá son, digamos, esporádicamente cuando se lo necesita, y son súper resultantes y además muy constructivos este tipo de espacios. Entonces, a las personas pues que no pudieron asistir, yo sí los invito que cuando se planteen este tipo de actividades, pues intenten hacer el esfuercito, ¿no? Igual no es a cada rato ni a cada momento, ya que esto les va a permitir pues aprender mucho más, mucho, pero mucho más. Así es, yo estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho, profesor. Le decía, yo estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho, profesor, y de antemano y de mi parte, pues le doy las gracias porque esto instruye muchísimo, le hace despejar a uno muchísimas dudas, que en el momento que uno está realizando las actividades, uno dice, hombre, ¿a quién le pregunto, cierto? Y este es el momento para uno despejar todas ellas enriquecerse con otras cosas que de pronto ni siquiera se le habían ocurrido. Sí, sí, es cierto. Bueno, entonces les agradezco. Yo creo que está clara la actividad, cómo tienen que realizarla. Si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto, ya saben, me escriben al correo. Lo que más reviso pues siempre es correo, porque es por lo general pues por donde más mandan las actividades, y pues les agradezco por haber asistido, por haber estado hoy aquí. Aspiro y espero que se haya podido grabar sin problema el video para poder dentro de la plataforma. Yo les enviaré el link y además pues les enviaré los ejercicios. Después de que cierre ya abro la nueva actividad para que ustedes la puedan revisar y comiencen a trabajar. Esta actividad va a durar una semanita. Bueno, profesor, muchas gracias de mi parte, quedó todo muy claro. Bueno, Gloria, muchas gracias por tu asistencia. Profe, y a ustedes, compañeros, que estén muy bien. Gracias, Víctor. Chao, Yolanda. Profe, gracias. Chao, Gloria. Profe, gracias por dedicar este tiempo, y a su vez yo lo valoro porque pues generalmente uno se limita o como estudiante a entregar una actividad o ustedes como docentes a dejarla ya. No, está muy bien así. Claro. Tienes toda la razón, Yolanda. Tienes toda la razón. Por eso pues estos espacios son importantes. Adiós, gracias. Pues, muchas gracias. Y cualquier cosita, pues igual se la comentaremos. A los compañeros. Bueno, ok. Hasta luego. Profe, hasta luego. Gracias. Hasta luego, que estén bien. Chao.